Gracias, Yurisa Cepeda. Gracias a los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. En los periodos de campaña electoral, y yo lo había dicho al principio de este programa, generalmente aumenta el gasto público. Y hay una tendencia de incremento del gasto público durante el periodo de campaña electoral. Ahora, esa tendencia de aumento del gasto público es porque se utilizan los recursos del Estado para hacer campaña electoral de manera particular a los candidatos. No, no necesariamente. Lo que hace el gobierno de turno es que utiliza o aprovecha los recursos que le brinda el Estado para tener una mejor proyección del Estado, porque en efecto el gobierno entonces apresura la inauguración de una obra, inaugura esa obra, entonces eso le da una especie de capital político, pero está aumentando el gasto público, no necesariamente utilizando los recursos para beneficiar a un candidato de manera específica. Por eso la ley de partidos políticos establece que se prohíben las inauguraciones de los gobiernos municipales 60 días o 45 días antes de las elecciones municipales y se prohíben las inauguraciones de los gobiernos, Poder Ejecutivo, 60 días antes de unas elecciones. ¿Por qué? Porque esas inauguraciones se van a utilizar para hacer campaña electoral. No, es porque esas inauguraciones automáticamente le dan un capital político adicional al candidato del gobierno. Pues dice, bueno, mira, este hospital lo inauguramos 5 días antes de las elecciones, en una comunidad específica. Entonces, pero mira, este hospital entonces me da un capital político mayor. ¿Se está utilizando los recursos del Estado ahí en términos políticos? Sí, pero ¿se está utilizando los recursos para dárselo a un candidato? No, no se está utilizando para darse a un candidato. Esa es la diferencia entre el uso de recursos del Estado o el uso de recursos del Estado como capital político con base en ¿qué? En obras que son obras normales del Estado. Y el uso de recursos del Estado para dárselo directamente a gente en la mano, que es una diferencia. Pero también ocurre otra situación. Luis Abinader tiene menos capacidad recaudatoria. Bueno, ahora no, porque ya ahora él se perfila porque tiene un buen posicionamiento político. En el año 2016, en las elecciones de 2016, Luis Abinader tenía menos capacidad recaudatoria para la campaña que la que tuvo el presidente Hipólito Mejía en las elecciones del año 2012 para la campaña. ¿Por qué? Porque Hipólito Mejía era un expresidente. Y los expresidentes generalmente son personas a las que le deben muchos favores. Porque pasar por la dirección del Estado hace que te deban muchos favores. Entonces, cuando un expresidente está en campaña y sale a recaudar fondos, tiene la posibilidad de recaudar más fondos que un candidato que nunca ha pasado por el aparato estatal. Eso es un asunto normal en este país. Leonel Fernández va a tener más capacidad de recaudación que Luis Abinader, porque Leonel Fernández ha sido presidente 3 veces. Entonces aquí hay sectores que el expresidente Leonel Fernández hace una llamada para recaudar fondos y tiene la posibilidad de que le den un apoyo mayor en términos económicos que le pueden dar a un candidato que nunca ha pasado por el Estado por un asunto de favores políticos, de favores del Estado. ¿Y tú crees que los favores políticos deben ser y contar en un país democrático? No, yo no. ¿Tú crees, mi amor? Espérate que respeto que te tengo la admiración. No, pero yo te pregunto, hay un tipo de demócrata como soy yo, desde luego que tengo canas, que aspiramos a ver un mundo diferente. Sí. Un mundo donde el ejercicio de los derechos sea lo fundamental en la vida de la sociedad dominicana. Todos por igual. O sea, el hecho de ser presidente, yo he conocido el presidente, por ejemplo, algunos tuve que acompañarlo muy de cerca, pero yo vi a Juan Bosch no gobernar y yo creo que ese es el ejemplo más importante para Danilo Medina y todo lo que representa el PLD. A pesar de que a veces yo creo que yo soy más bochita que toda esa gente, pero la realidad es que los favores, lo que yo quería ver alguna vez, yo quería que me arrancaran el voto, que yo tuviera que votar por gente que se había comportado de tal manera que si yo votaba por mi propio partido, yo estaba traicionando a la patria. Y en ese sentido, me duele que una gente, no me duele, porque no hay dolor en estas cosas. Hay amistad, hay acercamiento, hay juventud hacia ti, hay deseo de que vivas en un mundo mejor y deseo de que entiendan un poco la democracia en su esencia. Eso le da
Eso no, ojalá que algún día en la República Dominicana el ejercicio del poder no se deba a favores, se deba actuar con corrección, con la aplicación de las leyes y con igualdad para todos. Me voy, porque vine a interrumpir de maldad. Bye bye. Entonces, la realidad, gracias a doña Milagros por su intervención. Claro, así será siempre, Pero esa es la realidad. La realidad es que un expresidente tiene más capacidad recaudatoria que un candidato que no haya pasado por el gobierno. Entonces, el problema, yo voy a comenzar esta tarde aquí. El problema no es de recaudación, el problema es de mayoría de simpatía. El problema es que tú puedes tener mucho, óyeme, si estamos hablando de la plutocracia, si estamos hablando de lo que es el dinero, eso no te lo puedo discutir. Pero el problema ahora en Santo Domingo no es que yo, o tú, o aquel, o yo, aquel puede rescatar más dinero, sino que está aumentando la simpatía. Porque lo que se puede colar por ahí es que, bueno, yo puedo cambiar la simpatía porque puedo recaudar más dinero. Y eso tiene un problema. Eso tiene el problema de que el uso del dinero impide la igualdad. Pero no es un problema ya de dinero. El problema ya se está acercando el tiempo. Se tiene el dinero, dicen que lo tienen, pero no tienen la simpatía. Óyeme, yo no conozco un solo PLDista que pagara el lugar que había que pagar en campo deportivo para ver los juegos de voleibol, el campeonato de voleibol. Bye, querida. ¿Cómo? No, pero eso es grave, doña Milagros. Entonces... No, ahí no fue el dinero lo que hizo ahí, el no aplauso. Entonces, ocurre lo siguiente. Cuando hablo de esto, de que un expresidente tiene mayor capacidad recaudatoria que un candidato que no haya pasado por el Estado, también hago referencia al hecho de que para un exministro, y esa es la realidad, yo no estoy hablando de lo que a mí me gusta o lo que a mí no me gusta, ni de lo que yo quiero, ni de lo que yo no quiero, ni de lo que yo creo o lo que yo no creo. La realidad es que para un exministro de Obras Públicas es mucho más fácil recaudar de parte del sector privado dinero para la campaña que para alguien que no haya llegado al gobierno. ¿Y por qué quiero decir esto? Porque cuando el presidente Danilo Medina dice nosotros le vamos a suplir recursos a los candidatos municipales, es porque en efecto el Partido de la Liberación Dominicana, que es un partido que está en el gobierno, tiene mayor capacidad recaudatoria de parte del sector privado. Eso no quiere decir que el presidente Danilo Medina va a tomar recursos del Estado, vamos a robarnos este dinero para repartírselo a los candidatos municipales. No, lo que pasa es que dada la realidad socioeconómica de este país, en todos los gobiernos del PRD, que ahora es el PRM, y del PLD, siempre el partido, cuando está en el gobierno, tiene mayor capacidad recaudatoria del sector privado. Y como tiene mayor capacidad recaudatoria, tiene mayor capacidad de invertir recursos en campañas electorales, y entonces eso se ve como si fuera uso exclusivo de recursos del Estado. Sacó dinero del Estado para acá para invertirlo aquí. Y eso no necesariamente es así. Ahora usted me dirá, ¿y es correcto que un partido de gobierno tenga esa capacidad recaudatoria sin que tenga que dar algo a cambio, tal vez en el futuro? No, no es correcto, es verdad que no es correcto. Pero esa es la realidad socioeconómica que se vive en este país. Y en otros países también de América Latina, del mundo. Eso es lo que ha ocurrido siempre. ¿Qué pasó, por ejemplo, en ese asunto de voleibol, del juego de voleibol donde abuchearon al presidente Danilo Medina? Esa es una de las mejores muestras de que el gobierno entonces no utilizó los recursos del Estado. Porque si no, entonces el gobierno hubiera agarrado y hubiera llenado ese Palacio de los Deportes de empleados del gobierno para que no le hicieran como hizo en efecto una situación de crisis, en una situación de crisis económica durante los Juegos Panamericanos del año 2003, cuando se inauguraron en el Estadio Olímpico, que el gobierno, de manera estratégica y positiva, en el gobierno de Hipólito Mejía, del PRD, que en ese momento era PRM, que actualmente es PRM, lo que hicieron fue que llevaron a todos los empleados del Estado para que llenaran ese Estadio Olímpico. Porque como el país estaba viviendo una crisis económica grave,
se sabía que si eso hubiera estado lleno de la población común, iban a abuchear al gobierno. Y para evitarse eso, se distribuyeron todas las boletas de entrada al acto inaugural de los Juegos Panamericanos, donde yo estuve porque mi esposa de ese entonces era empleada del Estado y a mí me dieron mi entrada y le dieron una entrada a ella también. Para que entonces no abuchearan al gobierno del presidente del presidente Hipólito Mejía en el año 2003, porque el país estaba en crisis. Hoy día el gobierno no hizo eso y podía hacerlo. Por eso es una muestra entonces de que, bueno, no lo hace porque no lo hizo, porque no quiso hacerlo. Y entonces la gente que abuchearon ahí al presidente cuando lo mencionaron, eran ciudadanos comunes que fueron y pagaron y que están en contra del gobierno, que no les simpatiza al gobierno y tuvieron el derecho de abuchearlo. Pero el gobierno, claro que democracia, el gobierno pudo haber llenado el Palacio de Deportes de empleados del gobierno, de empleados del Estado. Eso es lo que te está diciendo, doña Milagro. No, lo que te quiero decir es que entonces fue espontáneo. Quiere decir que fue espontáneo, pero también quiere decir entonces que el gobierno no aprovechó esa oportunidad. No lo esperaba, que es diferente. No lo esperaba, no. No le interesó. Pero un gobierno que dice que un 60% de aprobación no va a encontrar, no va a creer que se iba a ocurrir. Esteban, porque si lo hubiera interesado, lo hubiera hecho. Que sorprende, porque en un país donde es la economía que más crece del Caribe, y yo sé que es así, sí, en un país donde se supone que tenemos una economía tan sólida que la gente debe sentir. Y con un gobierno con una aprobación por encima de un 60, encima como dicen ellos. ¿Tú sabías que en el momento en que se hizo ese abucheo, todavía en el Palacio de Deportes no estaba ni siquiera un tercio de la cantidad de público que cabe ahí adentro? Pues acá fue un abucheo chiquito. No, te lo que te quiero decir, que entonces el abucheo pues entonces aparentemente compraron las otras taquillas. Perdóname, discúlpame. Tal vez si el perdón. Tal vez si el Palacio de los Deportes hubiera estado lleno, el abucheo hubiera sido mayor. Compran las taquillas y no la encontraron Tal vez si el Palacio de los Deportes se me está acabando el tiempo, se está acabando el tiempo y acepté la intervención doble de la doctora Milagros Ortiz Boja, a quien respeto mucho, entonces trata entonces de no boicotear mi comentario. Se está acabando el tiempo. Si hubiera estado lleno el Palacio de los Deportes, tal vez el abucheo hubiera sido mayor. O tal vez no. O tal vez no hubiera habido abucheo. Pero quiere decir eso entonces que no se utilizaron, por ejemplo, en ese caso, recursos del Estado para llenar el Palacio de los Deportes. Entonces, el gobierno tiene mayor capacidad recaudatoria por estar en el gobierno, o los candidatos del gobierno tienen mayor capacidad recaudatoria por estar en el gobierno que los que no están en el gobierno. Eso no debería ser así. Pero eso va a ser así también, y ustedes lo van a ver, si se llegara a producir eventualmente lo que yo considero improbable, pero puede producirse, el triunfo del presidente, el triunfo del candidato Luis Abinader y llegar a la presidencia de la República. Y ustedes verán entonces que cuando se vaya a reelegir en el año 2024, va a tener mayor capacidad recaudatoria estando en el gobierno que la capacidad recaudatoria que tienen hoy día los candidatos del PLD estando en el gobierno. Y ustedes verán entonces a los mismos PLDistas diciendo que el PRM está utilizando los recursos del Estado. Lo mismo. Es lo mismo. Eso es lo mismo porque esa es la realidad socioeconómica que tenemos aquí. No esa es la que yo quiero. Ahora, no esa es la realidad a la que escapamos. A la que no escapó el PRD, que hoy es el PRM cuando estuvo en el gobierno, y a la que no escapa el PLD hoy día. Por eso yo no digo que cuando el presidente Danilo Medina afirma que va a suministrarle recursos a los candidatos municipales para la campaña electoral, que van a ser sacados del Estado, sino que van a ser sacados de la capacidad recaudatoria que tiene un partido en el gobierno. En los bolsillos de ellos.